Hola a todos, soy Abraham García. Ya sabéis que estoy dedicado a hacer genealogías de criptojudíos. Si estáis interesados, podéis poneros en contacto en la página web de raicesjudías.com o la dejo aquí abajo. Y estamos en nuestra clase semanal con el Raf Natan Menashe. Raf, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Abraham? Un gusto estar contigo. Igualmente, disfrutando de este ratito de Torah. Bueno, Baruch Hashem. Y bueno, vamos a Vamos allá, estudiar, vamos a estudiar la Perashá, vamos a vamos terminar allá. el libro. Se termina el libro Baikra, La así semana que viene que también vamos a hacer empezará. un pequeño resumen de todo el libro. Ok. Y, y vamos a agarrar un tema de la Perashá bastante importantísimo, bastante importante. Vas a ver que de los temas más importantes que hay en la Torah, que es el tema de las bendiciones de Hashem. Ok. Entonces vamos a empezar ordenados. Primero, hacemos un resumen de todo el libro, porque en esta perashá, este Shabbat, terminamos el libro de Baikra. El libro de Baikra es el tercer libro de la Torá. ¿Está bien? Se traduce normalmente levítico, porque hay mucho que tiene que ver con los Leviim y los Kohanim, ¿no? Torá a Sí. Kohanim. También en hebreo se le dice Torá a Kohanim, la Torá de los Kohanim, porque hay un montón de mitzvot que tienen que ver con los sacerdotes. Vamos a el resumen del libro, por todas las perashot que tiene el libro. ¿Está bien? Hacemos un Vale. resumen. Vamos. La primera perashá es Baikra, ¿está bien? Sí. Ahí habla mucho de varios tipos de korbanot que habían en el templo. Parashat Tzav en la segunda, también ahí sigue explicando otros korbanot que no había tocado en la Parashat Baikra. Todo tenía que ver con servir a Dios, obedecer a Dios, ir en sus caminos y hacer las cosas como Dios manda. Después venía Parashat Shemini, el octavo día, que ahí teníamos lo que había sucedido cuando se inaugura el santuario y con los hijos de Aarón, que fallecen dos hijos de Aarón, y en esa peralla también se trae cosas de que los Kohanim se tienen que cuidar más, porque tienen que dar un ejemplo, ¿no? Sí. Después venían dos parashot, Tazria y Metzora, que hablaban mucho de todo tipo de impurezas que habían en esa época y en todas las épocas, y que imposibilitaba a la persona hasta que no se purifique a entrar en el templo. O sea que el tema del central siempre es el templo, ¿no? El santuario. Ujú. Es como que todo para Shat Vayikra sería ese año que Am Israel está en el monte Sinaí y se inaugura el Mishkan. Un Entonces, año entero Tasria estuvieron. Metzorah, de las peores vimos el tema de la lepra, ¿te acordás que hablamos Sí, de la de la zona. Shonará y de no Sí. enorgullecerse? ¿Qué decías? Que todo un año entero estuvieron en el Monte Sinai. Podemos decir más o menos un año, ¿no? Eh, sí, un poquito menos, un año, poquito menos. Uray, más o menos 10 meses, 11 meses. ¿Está bien? Vale. Muy bien. Después tenemos para Haremot, ¿está bien? Que ahí hablaba el servicio de Yom Kippur, también te hablaba el tema de las fiestas en Israel, el tema de las prohibiciones, las relaciones sexuales prohibidas, que es un tema fue muy candente que se tocó aquí en el canal. La verdad que fue un tema que hace falta mucha explicación, por eso es muy interesante. Y después llegamos a Parashat Kedoshim. En Kedoshim dijimos que cómo llegar a la Kedushá, cómo Ahí llegar a la vamos. santidad, qué Sí. es lo que Dios pretende de nosotros. Interesante que había muchas misbot que también tienen que ver del hombre al prójimo. Eso dijimos que Kedushá no es solamente del hombre a Dios, Kedushá también es amar al prójimo como a ti mismo, etc. Luego volvimos Parashat Emor, ¿está bien? Ahí, como que Parashat Emor, como nos traía otro tipo de misbot que había también con los Kohanim o con Am Israel, pero había como varias misbot que iban una detrás de otra y nos vimos un hilado de cómo se debe cumplir toda la Torah. Interesante, Sí. como que aprendimos de algo más aparentemente técnico a cómo santificar el nombre de Dios. Luego para Yad Be'ar Sinai, ¿está bien? Eh, Ahí tocamos un tema que también es complicado, porque es el tema de la servidumbre, la esclavitud, cómo la Torah lo ve. Y lo que quisimos ver más es cómo la Torah logró erradicarla al Abolir, final, ¿no? abolir Claro, la. abolirla. De una manera, y la idea, obvio, de Dios era que esa esclavitud no exista más, solamente se sirve a Dios, y el que sirve a Dios de verdad es libre. Y llegamos a Parashat Bejucotai. Esta es la Excelente. última peralla. O sea, en total tenemos 1, 2, 3, 10, 4, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9, 10, como los 10 mandamientos, lindo, 10 perayot. Tenemos, y este año la leímos separadas, porque hay Separada. veces que se leen dos juntas,
La Sriya Metzorá se lee junta, a veces Bear, Bejucotay se leen juntas también. Muy bien. Bueno, vamos a los temas de la Perashá de De Joel. esta semana. Vamos a meternos al... Muy bien. 4 temas centrales. También tenemos en esta Perashá. La renovación del pacto de Sinai. Es como que se había hecho un pacto en el Sinai y como que Hashem viene a acentuarlo o reafirmarlo. Cuando me refiero al pacto es, Dios nos da un sistema de leyes y si vamos a ir en ese sistema de leyes, lo que Dios nos promete. O que si no vamos a ir, si no lo vamos a cumplir, lo que nos podría suceder. ¿Está bien? Sí. Segundo tema que tiene que ver con esto son las bendiciones en este mundo para el que transita por el camino de Dios. Vamos a decir, lo que dije recién, renovación del pacto sería como el título, ¿no? Es el pacto. ¿Y de qué consta el pacto? Tema 2, las bendiciones en este mundo para el que transita en el camino de Hashem. Punto 3, lo contrario, el mal que le advendrá a quien va en contra de la voluntad divina, o sea que el pacto tiene 2 partes, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y al final del libro, interesante, con ciertas leyes. Leyes con respecto a quién se consagra a Dios todo tipo de cosas. Está bien, es como que si dice, quiero que esta casa o mi campo o mi casa sea consagrada a Dios. ¿Y qué se hacía? Y se daba todo, y si no, y lo podía redimir o no. Entonces, puede ser consagrar a Dios todo tipo de cosas, individuos, obvio, individuo nunca se va. Obvio que en el momento que se consagró sería como que se dedica su vida a Dios, como Shmuel, ¿no? Pero obvio que se podría darle cierto valor de dinero, otra vez queda libre, ¿no? Porque no existe, de nuevo, consagrar sí en honor a Dios, dar tu vida en el servicio divino, pero no existen sacrificios humanos, eso dice, claro, obvio. Entonces, puede ser cosas, individuos, animales, casas o campos, todo tipo de consagración a Dios. ¿Está bien? Sí. Y cómo se redimía si al final no se daba o si se daba. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Vamos a ir entonces al estudio directamente. El tema que tocamos, que vamos a tocar. Gracias. La madrija. La El pareja se tema va a que ser vamos. famosa. No se da cuenta de qué está pasando y luego la ven un montón de personas. Se avergonzó un poco. El tema que vamos a tratar es las bendiciones. Las La bendiciones bendición. que promete Dios. ¿Está bien? Vamos a Vale. leer los bien primero. A ver si los tengo bien preparados, Raf. Los del principio. Vamos a ver. Sí, son los versículos de la primera parte de la Perashá. Los voy a leer igual. Vamos a decir, capítulo 26, Sí. Pasuk 13 a Pasuk 3 a Pasuk 13. Vale. ¿Está bien? Muy Sí. bien. Bueno, voy a leer los versículos y vamos a analizar. Dice así: si anduviereis en mis senderos y cuidareis mis preceptos para cumplirlos, entonces yo daré vuestra lluvia en su tiempo. La tierra dará su fruto en su tiempo y el árbol dará su fruto en su tiempo. La trilla alcanzará la vendimia y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien los espante. Y quitaré todo animal salvaje de vuestra comarca y por vuestra tierra no pasará espada. Y perseguiréis a vuestros enemigos y estos caerán ante vosotros por la espada. 5 de vosotros perseguirá a 100 y 100 de vosotros perseguirá a 10.000. Y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. Y yo me tornaré a vosotros, los haré crecer y os multiplicaré. Afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y descartaréis lo viejo ante lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros. Y mi alma nunca los abominará.
y habitaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy el eterno vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis esclavos de ellos. Rompí las ataduras de vuestro yugo, e iré ante ustedes con la frente en alto. ¿Está bien? Vamos a analizar. El texto es lindo, porque son todas bendiciones para Israel, si vamos en el Raf, camino de ayer, ¿no? Raf, se parece un Sí. poquito a la Shema, ¿no? Algunos de los párrafos de la Shema, pero no sé Bien, si es... bien, sí. Exactamente era mi intención compararlo. Era Ah, mi ok. intención compararlo porque no solo al Shema, hay otros dos lugares más que son parecidos. O sea, Ah, los lugares de la Torá que hablan más o menos de este tema, ¿no? Está claro el tema, ¿no? El tema es, si vamos en el camino de Hashem, lo que Dios nos promete, en general, en Cotel, porque en verdad hablamos de un montón de cosas. ¿Cuáles son las preguntas que queremos contestar? A ver. Pregunta número 1, ¿por qué Dios nos promete todas estas cosas buenas? ¿A qué se debe esta promesa de Hashem? ¿Está bien? O sea, no es porque sí, ¿no? Bueno, te prometo porque te quiero y no importa lo... O sea, tiene que haber algún mérito, ¿no? Eso es lo que quiero ver, ¿no? Méritos para las bendiciones de Dios. Todas estas bendiciones, segunda pregunta, ¿es cuando todo el pueblo actúa bien o aún en el caso de individuos particulares? A ver si queda clara la pregunta. O sea, todo este sistema de bendiciones de Hashem es a nivel nacional, si toda Israel va en el camino correcto, o también está hablando a una persona en una familia que él se conduce en el camino, entonces todo esto le promete a esa persona. ¿Entendés? ¿Es a nivel general o es a nivel sí, particular? No estoy diciendo que no existan las dos, porque existe la bendición total y la bendición, pero a mí me interesa este texto, que es el texto de finalización del libro de Baikra. ¿Está bien? sí. Vamos a ver si nos podemos ayudar de cómo está escrito los verbos para entender eso, ¿no? Vale. Tercer pregunta. Que todo funcione así de bien, como nos pregona aquí la Torá, ¿no? Porque dice todo bien, caen Sí. los enemigos, no hay espada, no hay hambre, no hay enfermedad, es todo ideal. Que todo funcione así de bien. ¿Se trata de un estado especial y milagroso de la naturaleza? ¿O así es lo natural? ¿Entiendes? O sea, esto es, porque no suena natural, no es lo que vemos, ¿no? Entonces, y acá dice que la naturaleza va a funcionar de esta manera. Bueno, ¿es un estado de milagro? ¿O, o no? A lo mejor no, a lo mejor así debería ser la naturaleza. Y bueno, eso es Y lo que quiero siempre ver. estamos fuera del milagro, ¿no? Siempre estamos fuera de lo normal. Claro, claro, a lo mejor. Cuarto, si la intención es que las personas cumplan los preceptos en forma sincera y desinteresada, ¿no? Una persona tiene que hacer los preceptos porque es lo correcto de hacer, ¿no? O sea, no, ¿por qué no tengo que ser ladrón? Porque está mal ser ladrón. No tengo que mentir porque está mal mentir. Entonces, la pregunta es, si esta es la verdadera intención de las mitzvot, entonces, ¿para qué nos promete todas estas cosas buenas, materialmente hablando, si cumplimos los preceptos? Es como que no, es como que te digo, eh, es como que por algo bueno te digo, te prometo un caramelito. ¿Entendés la pregunta? O sea, si la intención es ser seres humanos correctos, idealmente, ¿por qué la Torah tiene que prometer tantas recompensas materiales? ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entiende? ¿Por qué nos ¿Cuáles incentiva son? la Torah, no? Claro, esa es la pregunta. ¿Esto es la recompensa final o esto Ahí, es algo para ayudar? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la verdadera recompensa? ¿Cuáles son las condiciones exactas, según el texto, ¿no? Para que se cumplan las bendiciones? O sea, ¿se refiere a un cumplimiento mecánico? O sea, si hace las misbot, así, nada más, aunque sea que lo haga como un robot, o no. O acá se exige cierto nivel de manera de cumplir los preceptos. Otras 5 preguntas más. Solo nos promete cosas materiales. ¿Por qué no nos habla de bendiciones espirituales? ¿Entiendes? O sea, dice acá, y si vas en el camino de Hashem y te vas a ganar el mundo espiritual. ¿Dice algo así? No dice. no. ¿Por qué no promete cosas más espirituales?
¿Acaso el bienestar material es el máximo bien? ¿Por qué no nos habla del mundo venidero? Y 3 preguntas para la parte final del texto. A ver, una, ¿qué quiere decir que Dios? Dice, Dios va a estar en medio de nosotros. ¿Cómo? Sabemos que Dios no está en un lugar, ¿no? No está en un lugar físico, ¿no? Se dirige como un ser humano, se dirige. Entonces, voy a estar en medio de ustedes. ¿De qué manera se ve eso, no? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Que Él va a ser para nosotros Dios. Al final dice, fíjate cómo al final dice, yo seré vuestro Dios. Y habitar entre vosotros, yo seré vuestro Dios. ¿Qué quiere decir yo seré vuestro Dios? Ya era nuestro Dios. No, ¿qué es? Voy a ser para ustedes Dios. ¿Qué significa? ¿Está bien? ¿Qué quiere decir que Él va a ser para nosotros Dios? ¿Acaso ahora no lo es? Y solamente va a ser para nosotros Dios en el futuro. ¿Y qué tiene que ver lo que dice al final acerca de que nos sacó de Egipto? Porque al final terminan diciendo, ¿no? Como el texto de la vez pasada también terminaba con el tema de la salida de Egipto, ¿no? Sí. Que lo saqué de la tierra de Egipto para que no fueses esclavo. ¿Para qué agregó el tema que nos sacó de la tierra de Egipto al final de todo esto? Que hablaba de cómo debo cumplir las misbot, ¿no? Y que me promete. Muy bien. Estas son las preguntas que queremos analizar. ¿Quieres decir algo o empezamos? Vamos, no ¿Querés tengo, por ahora no ¿querés tengo más agregar algo? preguntas. Luego Raf me van a entrar, ¿eh? O sea, me entran ganas de preguntar. No, Pues seguro, me ya pueden- sé, ya lo dije. Bueno, bueno, vamos entonces a empezar a contestar. En primer lugar, debemos analizar si todas estas cosas buenas que nos promete la Torá son un milagro de esta realidad que conocemos o es algo natural. Es decir, lo normal es que la naturaleza se comporte así, de bien, como lo escribo acá, o no es lo normal eso. ¿Está bien? O sea, es lo normal que de repente no tengas ningún enemigo, que triunfe sobre todo, y que la lluvia, que justo llueva cuando necesitas y cuando no necesitas, que no, eso es normal. Bueno, 2 explicaciones. Ramban Ok. con N, o Nachmanides, o Rabbi Moshe ben Nachman. Nachman y Nachmanides es lo mismo. Nachmanides sostiene que la Torá nos está hablando de una época milagrosa. La naturaleza normalmente no se comporta así. O sea, generalmente no se comporta así. O sea, lo que la Torá está prometiendo es algo fuera de cómo funciona la naturaleza. Y la Torá lo está prometiendo si vamos en el camino correcto. Según la respuesta de Ramban, sería algo milagroso. Otro Rab, el Meshech Chochma, es un comentarista a Rambam muy grande. Sin embargo, para Rabbi Simcha Cohen, en su libro Meshech Chochma, dice que no se trata de una época milagrosa, sino que este es el estado normal, mirá lo que dice acá, de la naturaleza. ¿Cómo? Dios creó la naturaleza para que funcione perfectamente. Lluvias buenas en su tiempo, no inundaciones, no huracanes, no desastres. Pero cuando el ser humano no va por el buen camino, entonces la naturaleza no se comporta como debería comportarse. Según él, no es que, bueno, en verdad Dios creó la naturaleza y como excepción el milagro, que es lo que promete aquí. No, Dios creó un mundo perfecto y la verdad es que el mundo funcionaría así, perfectamente así si nosotros nos comportaríamos bien. O sea, así funcionaría la naturaleza. Y el tema es que nosotros no somos todos perfectos, no nos comportamos tan bien. Por eso las cosas pasan. Entonces vos le preguntás a Meshech Chochma, ¿cómo? Entonces, ¿dónde entra el concepto de milagro para ti? Dice, los milagros existen para que no nos olvidemos que la naturaleza no es todo, sino que hay alguien que está por sobre ella, que es el que la creó y el que la controla. Mirá qué lindo, dice, pará. Vos lo podés ver a Dios en la naturaleza, de verdad. Bien, y la naturaleza podría funcionar perfectamente si nos comportaríamos bien. ¿Está bien? Bueno, pero a veces pasan cosas que milagros como se abrieron las aguas del Mar Rojo, cosas excepcionales, ¿no? Que se tragó la tierra Cora, como que se rompen las leyes físicas, ¿no? A veces pasa que las leyes naturales se rompen. Entonces, ¿cómo explicas ese milagro, Meshech Chochma? Y él iba a decir, mira, obvio que existen los milagros, pero podemos verlo a Dios siempre. En la naturaleza podríamos verlo a Dios todo el tiempo. Nada más que a veces existe un riesgo,
que tanto te acostumbres a verlo a través de la naturaleza que no vayas a confundir que la naturaleza misma es Dios. Para eso viene el milagro. Y el milagro que te rompe la naturaleza te demuestra que obvio que hay un Dios, que es el que maneja la naturaleza. Es la respuesta de Rabí. Interesante. O sea, en otras palabras, sin entrar en filosofía, pero Meshech Jomá le gusta aprender a ver a Dios en todo. Y la verdad, en todo podés ver a Dios. En la naturaleza, todos los días, podés aprender de Dios. Como que Rambam diría, mira, como que esa conclusión de verlo a Dios más sería más a través del milagro. Meshech Jomá quiere llevarte a verlo a Dios en los días cotidianos. Ahora, obvio que Meshech Jomá no sabe que existen los milagros, te dice que el milagro te viene a acentuar que cuando uno se descontrola, el milagro te hace acordar que Dios es el que maneja todo. ¿Se entendió? Es Sí, como, si querés, a través de la naturaleza vemos a Dios y eso te da amor a Dios. ¿Por qué te da amor? Porque te da entendimiento, ¿no? El milagro no es entendimiento. ¿Qué es el milagro? Se rompió la ley física. No hay lógica. Se rompió. Pero como que los milagros te enseñarían más a temer a Dios. Según me llegó más así. Ver la naturaleza te enseña a amar a Dios y ver los milagros te dan temor a Dios. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a tratar de hacer las paces entre Ramban y Meshech Jomá. Voy. vale. Es factible que Nachmanides y Meshech Jomá no se contradigan y que en realidad están diciendo lo mismo, pero solamente lo enfocan en distintos ángulos. Un milagro es cuando las cosas dejan de actuar como verían actuando y pasan a actuar de una manera más benéfica en el momento que se precisa. ¿Está bien? O sea, ¿qué sería el milagro? Al fin y al cabo, el milagro también es parte de la naturaleza. Nada más que funciona justo cuando lo necesitas. Entonces es un milagro. Hoy en día, a causa de nuestro estado actual, la naturaleza se comporta como se comporta. Y no vemos todas esas cosas buenas que nos pregona aquí la Torá. No obstante, cuando el pueblo se comporte en forma correcta, entonces la naturaleza dejará de actuar así y será mucho más benéfica. Lo que quiere decir esto, que puede ser que en verdad, al fin y al cabo, no importa si lo llamé naturaleza o milagro, estoy diciendo que la naturaleza y el milagro vienen de Dios, ¿no? Esto dijimos lo Sí. mismo. Nada más que uno hizo hincapié más en un punto y otro en otro punto, pero puede ser que no se estén contradiciendo. ¿Está bien? Nada más que, o sea, también Ramán va a decir, esto es el milagro. ¿Qué es? ¿Por qué pusiste esta fotito? No sé qué he puesto, estoy aquí liado. Debería tener, es que estoy haciendo, debería estar Yo digo, el, me estás demostrando algo de la creación. No, 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 Raf, tengo aquí un lío con el ordenador que lo tengo no doblada pasa nada, pantalla. no pasa nada. Listo, listo. Pero se ve ahora las preguntas y eso, ¿no? Sí, 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 Espera un sí, se ve segundo, la pregunta. Sí, estás poniendo algo de la creación de Dios porque estamos viendo la no, naturaleza. que moví algo sin querer del Ahí está, ordenador. Voy a listo. intentar arreglarlo Perfecto. mientras sigue Está hablando. bien, Sigas. hace más divertido el tema, no pasa. Entonces, dijimos, milagro y naturaleza van unidos. Está bien. Seguimos. Lo más probable es que la Torá, ahora vamos a contestar este tema. ¿A vos qué te parece? ¿Que este texto está hablando de la bendición a la nación entera cuando vamos en el buen camino? ¿O también este texto está hablando a cualquier persona individual según cómo él se comporte? ¿Ves la pregunta? Si es individual o nacional. Lo entiendo. No sé cómo responderlo, Mira, pero entiendo la diferencia entre una cosa y, o muy sea, bien. entiendo. Bueno, vamos a ver según el texto, según el texto. Vale. Lo más probable es que la Torá cuando habla de todas estas bendiciones es en el caso de que se mantenga el pueblo fiel a la Torá. Y se refiere entonces a todo el pueblo, no a casos particulares. Prueba de ello es que la Torá lo está expresando todo en plural y no en singular. Está bien. Si hubiese sido todo en singular, hubiese dicho, depende de cada persona cómo se comporta. Pero acá parece más. Miren, no estoy diciendo que no exista la bendición particular a cada uno si vamos en el buen correcto. Sí, nada más dije este texto a qué se refiere. Está claro, ¿no? Está claro que Dios maneja el mundo de una manera justa, perfecta. Y nada más que en este texto me parece que está hablando. ¿Qué pasa si a Israel va en el camino correcto y todas las cosas que le promete al pueblo? ¿Por qué nos parece que está hablando del pueblo entero? Porque habla en plural. Todo habla en plural. Es una prueba exacta del pshat, ¿no? Prueba del texto. Esto es prueba del texto. Está hablando en plural, no está hablando en singular. Bueno,
¿Cuáles son los requisitos para recibir toda esta bendición? Pero prestemos atención a las cosas que había en la bendición, ¿no? Había cosecha, una buena cosecha, ¿no? Había lluvia en tu tiempo, cosecha. Había paz en la tierra, había que no haya animales salvajes, que no pase la espada, había que le ganes a tus enemigos, ¿no? Muy actual todo esto, ¿no? Sí. Y después hablaba que te multipliques muchísimo y que comerás lo niejo de mucho tiempo, hasta, o sea, va a llegar una bendición total. Y en los últimos pesuquim había que ver más, porque hablaba de la morada de Dios, yo soy tu Dios que te saqué de Egipto, habría que ver. ¿Está bien? Bueno, vamos primero a contestar, para recibir esta bendición tan hermosa que Hashem nos promete, alcanza con que Am Israel vaya en el camino de las misbot, va. Con respecto a cuáles son los requisitos para que nos sobrevengan todas estas cosas buenas, sería propicio analizar otros pasajes de la Torá en donde nos habla de cosas similares. Bien lo que tú dijiste, Abraham, que te hace acordar la segunda parte del Shema, ¿no? ¿Qué parte del Shema te hace Sí. acordar? La segunda, ¿no? Muy bien. Sí. Que dice, y si vamos a hacer la misbot con amor, ta, 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 ta. Muy bien. Sí. Hay 4 lugares. Es decir, bienestar. Bienestar en el caso de que transitemos por el camino de los preceptos. Tenemos 4. A ver. Parashat Ekev, capítulo 7, esa es la segunda parte del Shema, es la que dijiste vos. No. También tenemos Kitabó, al final de Devarim, capítulo 28. También en esa peralla habla de las bendiciones. Y por último, espera, me confundí en algo. Cuando dije Parashat Ekev, Deuteronomio 7, 7. ¿te le llamó a? No. A ver, vamos a fijarnos. ¿Tenés un Humash ahí? Tengo, si me dice tengo que Sí, buscar. fíjate, Devarim, capítulo 7. Deuteronomio ¿Por qué 7. no? El Shema Israel sería el Devarim, capítulo 11. ¿Está bien? Entonces tengo un pasaje de Parashat Ekev. Eso es lo que me confunde. Ya entendí. Ya está. Espera, me corrijo. En Parashat Ekev como que tengo 2 textos que hablan de las bendiciones y no. De las bendiciones y vamos a caminar a Hashem. Uno es el capítulo 7 y otro es el capítulo 11. ¿Está bien? También en el capítulo 7 y capítulo 11 habla de las bendiciones. La del capítulo 11 sería la de el Shema Israel. Eso quería corroborar, pero bueno. A ver, acá Ok. tenés. Este es el 7, ¿vale? Y Y ahora ahí tenemos el 11. seguí más para abajo. A ver. Me puedo poner todo hoy. A ver, Otro el 7, un pesuquí. segundo. Sí, perfecto. Entendí. A ver, Beaptai te me lo vieja, Bellamarta, mis Jotab. Seguí un poquito, a ver, Deuteronomio 11, Pasuk 3, 4. Estás en el 7. A ver, Natati. El 7 he sacado un poquito más, que me ha pedido, saco Sí, también estos de... está bien. Ahora, No, vale. solamente quería acordarme si el segundo pasaje se llama Beayam llamó es capítulo 11, capítulo 7. Creo que es capítulo 11. A ver, pero para eso tengo que... 11, a ver. A ver. Bueno, no importa, es algo técnico. ¿Es importante? ¿Querés que lo verifique? Lo puedo verificar. Da igual, Es técnico. lo No que importa. quieras. Bueno, vamos de nuevo. ¿Cuáles son los 4 pasajes que hablan de bendiciones si vamos en el camino de ayer? Uno es Deuteronomio capítulo 7, otro es Deuteronomio capítulo 11, otro es Deuteronomio capítulo 28, esa es Kitabó, y por último la nuestra, de Jucotai. O sea que tengo 3 en Devarim y una en Baikra. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Los 4 pasajes que dije son parecidos, porque te dice, si vas a hacer las mikot o yo te prometo esto y esto. Entonces dijimos, si yo querría corroborar cuál es la condición para que Dios me recompense, sería ver no solamente este pasaje nuestro, habría que ver en todos los pasajes. ¿Está bien? Bueno, ahí van las conclusiones. En Deuteronomio 7, ¿está bien? Y Deuteronomio 28, ¿está bien? Sí. Nos habla de hacer los preceptos.
dice, si van a hacer las mitzvot. Entonces yo podría decir así, alcanza con hacer las preceptos porque no me pidió nada más. ¿Está bien? Sí. No nos dice nada acerca de la intención, el pensamiento o el sentimiento que deben acompañar a estos preceptos. Muy bien. Por ahora no saco conclusiones, pero por ahora no encontré. En el pasaje del Shema, segunda parte del Shema Israel, dice cómo hay que hacer las mitzvot. Ve allá, Inshamot Tishme el mitzvotai, allá no que mayom, leava, et Hashem lo que. Y será que si vas a cumplir todas las mitzvot, con amor. En el pasaje del Shema no dice hacer las mitzvot, dice hacerlas con amor. En los otros dos pasajes, aparentemente dice solamente hacerlas. Y tenemos el nuestro, ¿está bien? En el Shema nos habla específica y claramente que depende de que hagamos las cosas sinceramente y con el corazón. ¿Está bien? Hasta ahora, de nuevo, tengo dos pasajes que me habla de cumplir las mismas, aparentemente. Uno que me dice que tengo que hacer las mismas con amor y otro el nuestro. Entonces la pregunta es qué conclusión saco, si alcanza con hacer las mismas o no alcanza con hacer las mismas, si no tengo que hacerlas con cierta intención, cierto pensamiento. ¿Está bien? ¿Entendiste la pregunta? Sí. Eso, bueno. Ahora, y está claro que no se pueden contradecir los textos, ¿no? No se pueden contradecir. O sea, está claro que a condición A, B, C viene esto, pero que quede claro cuál es la condición. Bueno, ahí va la respuesta. Si observamos con mayor profundidad, notaremos que en realidad, tanto en Parashat Eke como en Parashat Kitabó, nos habla también acerca de la intención sincera, donde, tal como dice el comentarista Sforno en Baikra 26.3, acá viene la clave, y también la tenemos en nuestro pasuk, fíjate en nuestro pasuk, el nuestro, Sí. 26, si 26, anduvieres en mis senderos Ah, y y lo puse así. cuidaréis mis preceptos para cumplirlos. ¿Ves que dice cuidares? Sí, Cuidar, Ishmeru. lishmor. La palabra lishmor Sí. figura en los tres pasajes que acabamos de decir, que entonces no la tengo que traducir. Si yo entiendo lishmor como hacer mis bots, entonces ya está. No encontré nada más, no encontré nada nuevo que hacer. Pero dice Rabío Vaya de Forno que siempre que aparece la palabra lishmor, acá la respuesta, que significa cuidar, se refiere también a cuidar de realizar los preceptos de la manera correcta. Por eso dice cuidar. No es hacer. Hacer es el pasú que dice realizar la misma, hacer la misma. Tenés otro verbo. ¿Está bien? Mira, ves que tenés la misma. Acá lo marcaste. Sí. Asitem. Asitem es hacer. Si hubiese dicho, si vos y matatas y mosímeta misbot, a mí no ten colze, si hace la misma, yo doy todo esto, dice, bueno, la condición es hacer misbot, no importa cómo las hagas. Ahí dijo, hacer. Pero no dice lishmor, tishmeru. ¿Qué es Sí. tishmeru? Y este verbo figura en todos los textos, ¿entendiste? O sea, Sí. menos en el texto del Shema que dice hacer la misbot con amor. De Java. Pero en los otros textos dice hacer la misbot y lishmor. Dice Rabbi Abadia Cuidar. Forno, no está de más la palabra. Lishmor es una palabra que tiene contenido. ¿Qué es lishmor? Los preceptos de la manera más correcta, y esto obviamente incluye un pensamiento y sentimiento correcto. ¿Está bien? Según esta Eh, conclusión. O Raf, sea, no habíamos hablado que el Ishmor significaba también estudiar. sí, también es otra aplicación que dan los jajamim. Los jajamim dicen, siempre la palabra lishmor viene a completar la palabra laazot. Laazot es hacer. El lishmor es mucho más profundo. Entonces, una aplicación es el estudio de la misma. O sea, no solamente hacerla, sino estudiarla. Y cuando la estudio, entiendo por qué se hace, entiendo para qué se hace, entiendo cuál es el objetivo. Perfecto. Entonces, otro dice, Jajamín dice, por eso el lishmor es cuidar, el lishmor es poner intención, el lishmor es pensar en lo que haces, todo eso es lishmor. O sea, la palabra lishmor sería todo lo interno que hay en la acción. Todo el trabajo interno que hago cuando hago la misma, a eso lo llamo lishmor. Por ejemplo, me pongo el tefilín, eso es la azot, me lo puse. Pero ¿qué pensaste cuando te pusiste el tefilín? Lishmor. ¿Con qué intención te pusiste el tefilín? Lishmor. Pero solamente me puse el tefilín, la azot. ¿Entendiste?
Entonces, la pregunta nuestra fue, para que Dios nos prometa todas estas bendiciones en la Torah, ¿alcanza solo con hacer un cumplimiento técnico o no? O la Torah me pide que también las haga con amor, con sentimiento. Esa fue la pregunta. Y la conclusión sale que hace falta las dos cosas. ¿Se entendió? Se entendió perfecto. No estamos diciendo que si falta el segundo punto, digamos que todo Israel hace mismo, pero lo hace de una manera superficial, no tan profunda. A eso yo diría que no va a venir toda esta lista de bendiciones, pero no voy a decir que no va a venir ninguna bendición. ¿Está bien? Obvio, van a haber bendiciones según el nivel de lo que haces, porque al fin y al cabo estás haciendo mitzvot. Pero si querés llevarte toda esta recompensa que acabamos de decir, se exige las dos cosas. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. En conclusión, se ve claramente que siempre que la Torá nos habla de una recompensa por haber cumplido los preceptos, no se refiere a cumplirlos en forma automática, sin reparar en el sentido y el mensaje del precepto, sino sí, también se exige reparar en el sentido y en el mensaje del precepto, porque de esa manera estoy conectándome mucho más con la misma y por eso la recompensa es tal. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a analizar la pregunta de por qué la Torá no nos promete un bien mayor. O sea, ¿por qué la Torá no, aparentemente son Solo recompensas da. materiales? ¿Por qué el tema del mundo venidero o algo más espiritual no se trata? Eso vamos a contestar ahora. Dice así. ¿Por qué la Torá no nos promete el bien mayor, es decir, el mundo venidero? Para responder a esta pregunta, vamos a recurrir a lo que dice Rambam, Maimónides, en la introducción al Perek, capítulo Helek. Es un tratado del Talmud que habla de quién tiene parte en el mundo venidero. ¿Está bien? Sí. Rambam ahí escribe los famosos 13 principios de fe, y esa es una introducción que Rambam hace, Akdamá de Perek Helek. En esa Akdamá Rambam habla de este tema que dije que estamos hablando ahora, de por qué no habló del mundo espiritual directamente. Ahí va. Dice, no obstante, estoy citando a Maimónides, cito, no obstante, el significado de los beneficios y las desdichas que están escritas en la Torá es el siguiente. Dios, te asegura que si cumples estos preceptos, te ayudará a poder practicar los mandamientos en forma íntegra, quitando de tu camino todo tipo de obstáculo o traba que te impida realizarlos, ya que le es imposible al hombre cumplir los preceptos en su integridad, estando enfermo, hambriento, sediento, como tampoco se puede cumplir todo en época de guerra, persecuciones. Por lo tanto, asegura a Dios que apartará todas estas cosas y los mantendrá sanos y tranquilos. Acaba la respuesta. Para que de esta manera puedan realizar los preceptos y alcanzar un conocimiento pleno, haciéndose meritorio entonces del mundo por venir. ¿Cuál es la respuesta de Rambam? Que esta recompensa que promete la Torá es la recompensa final. ¿Ese es el bien máximo? Dice Rambam, no, obvio que no. El bien máximo es ir en el camino de Hashem y el bien máximo es lo espiritual y lo que queda eternamente. Pero entonces, ¿por qué no me promete eso directamente, las bendiciones? No, acá te está prometiendo, si vos vas en el camino correcto, que te va a sacar todos los obstáculos. ¿Para qué? Para que sigas en el camino correcto, para que llegues a la finalidad. O sea, es como decir, ¿qué es lo más importante? ¿El precepto o la recompensa material del precepto? Lo más importante es el precepto. La recompensa material es para que puedas hacer el precepto. ¿Se entiende? O sea, Sí. ¿qué más importante? ¿Que seas una persona honesta o que
Dios te dé dinero. Y la recompensa, la verdadera recompensa es ser una persona honesta. Y Dios, como vas en el camino correcto, te da dinero para que no te falte nada, para que sigas siempre en el camino correcto. ¿Se entiende? El ejemplo de dinero no fue correcto, pero se entendió. O sea, o sea, que toda recompensa terrenal, o sea, enemigos, que no hayan enemigos, así tenés tranquilidad y podés seguir estudiando bien y apegarte a Dios. Pero si estoy en el medio de una guerra es un problema. Si estoy enfermo, cuando estás enfermo te tiras en la cama, no puedes estudiar nada, no puedes hacer nada. Pero cuando estás sano, Baruch Hashem, estás sano, puedes estudiar, puedes aprender, puedes cumplir las misbot. O sea, ¿cuál es la finalidad al fin y al cabo? Cumplir las misbot. Porque cumplir las misbot es ir en el camino correcto. ¿Y cuál es la recompensa final? El mundo venidero, obvio. ¿Se entendió la respuesta? Se entendió. Es O sea decir, que que o sea, la la bendición recompensa, que se nos da la bendición material para que podamos conseguir la espiritual, ¿no? exacto. O sea que la bendición material no es el fin, es el medio. En Esa es la medio. respuesta que estamos dando. Ok, vale. Por lo tanto, el objetivo de esta recompensa por el cumplimiento de los preceptos no es alcanzar la abundancia terrenal o disfrutar de una vida larga y saludable, sino que todas estas recompensas le sean un medio para poder cumplir la Torah plenamente. O sea, cumplir la Torah plenamente sería el objetivo. ¿Está claro? Porque al fin y al cabo, cumplir la Torah plenamente es la conexión con Dios. El objetivo siempre es la conexión con Dios. Eso. No puedo decir, si lleva la conexión con Dios, Dios, ¿qué me das? Es como bajar. Porque si la conexión con Dios es lo máximo, bueno, y si yo me conecto con Dios, ¿qué me regalás? ¿Un auto? ¿Qué me regalás? ¿Una casa? Entonces, no entendiste que la conexión con Dios es lo importante, porque parece que estás pensando que la conexión con Dios es un amuleto, es para. La conexión con Dios no es para, es el fin. Algo Entendido. similar lo podemos encontrar en Ilhot Teshuvah de Rambam, el primer libro de Rambam, Mishneh Torah, el Sefer Amadá, al final trae Ilhot Teshuvah. Se acostumbra a estudiar mucho entre Rosh Hashanah y Kippur, los 10 días o los 40 días, ¿no? Antes de Kippur. Ahí. Y bien, lo trae claramente. La recompensa terrenal es el medio para la recompensa espiritual. Muy bien. ¿Está bien hasta acá? Sí. Sí. ¿Qué quiere decir que Dios andará entre nosotros? Porque dice, ¿no? Al final dice, y yo andar entre nosotros. Dios no tiene un andar físico, material. Puede representar algo espiritual o a lo mejor simbólico o metafórico, que es Dios está entre nosotros. Encontramos un texto similar a este. A ver si te acordás, algo similar a que Dios andaba entre, o que Dios Eh, eh, estaba. haré un Mishkan en Muy medio de bien, vosotros. el Mishkan en vuestro nosotros significa Dios está, o sea que Dios está en medio de nosotros, es el Betamigdash, es el Mishkan. Y Ah, otro pasaje de Bereshit, ¿te acordás alguno de Bereshit al principio? En el Gan Eden, en el paraíso. ¿Te acordás que dice que y la voz de Dios recorría el Gan Eden? Como sí. que Dios, la voz de Dios estaba dentro del paraíso, estaba ahí con ellos. Encontramos un texto similar a este, que nos habla metafóricamente de que Dios andaba entre los hombres. Me refiero al principio del libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8. Ahí nos habla del jardín del Edén. Allí nos dice que oyeron la voz del Creador, acá la cita, que andaba en medio del jardín. Acá es, o sea, Dios, la voz de Dios que andaba en medio del jardín. Y acá es, yo iré entre vosotros. Entonces, ¿qué vemos acá? Una conexión entre la bendición que Dios nos promete Y el Gan con Eden Adán y Jabá en el paraíso. y un O sea que si regreso al vamos a ir Gan en el Eden. camino de Hashem, Dios nos promete estar con nosotros como estuvo con Adán y Jabá al principio. ¿Tenés la similitud? O sea que sí que hay una bendición espiritual, ¿no? Porque de alguna forma nos Sí, está sí, 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 devolviendo al sí, Gan sí. Bien, Eden, bien, ¿no? bien, 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 bien. Los últimos versículos son más espirituales. A pesar, no está diciendo mundo venidero, pero te está diciendo yo estoy entre ustedes, yo vivo con ustedes. Eso es como decir, yo estoy entre ustedes, yo vivo con ustedes. 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 Yo
el mundo venidero en este mundo. ¿Está bien? Es verdad, a nivel espiritual neto va a ser después de esta vida, porque tenemos cuerpo. Pero decirte yo estoy entre ustedes, eso sí es una recompensa espiritual. O sea, vamos a decir así, tener el Mishkan, tener el santuario, es una recompensa espiritual. Tener el mérito de tener el tercer templo, que Bezrat Hashem se construye, seguro que es una recompensa espiritual, al fin y al cabo. Una cercanía a Dios mucho más grande. Es decir, aquí nos dice que si cumplimos bien todos los preceptos, entonces vamos a alcanzar un nivel tan alto como el de Adán cuando estaba en el jardín del Edén. Y preguntamos al final, ¿pero qué tiene que ver esto con la salida de Egipto? ¿Te acordás? ¿Y para qué me mete la salida de Egipto acá? Y precisamente este es el objetivo de la salida de Egipto. Es decir, dejar de servir y ser esclavos de este mundo. O sea, sino solamente a Dios y apegarme a Dios. De esa manera alcanzaremos el nivel superior y entonces este mundo nos servirá a nosotros como un medio. Eso todo dijimos. Toda la clase fue que las recompensas materiales son un medio para hacernos meritorios de la vida eterna. Un punto más y después quiero aclarar algo que me acordé. ¿Está bien? Una vez que alcancemos este nivel superior, entonces llegaremos al nivel de comprender que Dios es el centro de nuestra vida. A esto se refiere cuando dice, ¿te acordás que dijimos para qué? Dice, y seré para ustedes Dios. Dice, ¿qué? ¿Hasta ahora no era Dios? No. Ser para ustedes Dios, ¿te acordás que explicamos que ser para ustedes Elohim es ser para ustedes lo más importante? Si van a llegar a ese nivel, yo seré para ustedes Dios. O sea, el centro de nuestra vida va a ser Dios, porque nosotros captamos que Él es el centro. Entonces vamos a tenerlo en el centro. Ese es el objetivo más importante, que Hashem es el centro de nuestra vida. Eso se dice, y la Gem, Elohim. Seré para ustedes Elohim. ¿Entendió? Ahora, Sí. algo más quiero agregar. ¿Por qué? Quiero ver si tiene cierta lógica. ¿Por qué con hacer las mitzvot de manera técnica no alcanzaría para todas estas bendiciones que Dios nos promete? Al fin y al cabo, todas estas bendiciones que Dios nos promete, dijimos que era un medio, ¿no? ¿Y era un medio para qué? Para llegar a Hashem y conectarme con Él, para lo espiritual. Sí. Entonces yo digo, y claro, tiene lógica, que esto te lo mereces si haces las misbot con amor o con sentimiento. ¿Por qué? Porque si haces las misbot sin ese amor y sin ese sentimiento, todavía no entendiste, ¿no? Entonces, si no entendiste, ¿por qué yo te tendría que sacar todos los obstáculos para darte lo más especial? Si ni siquiera entendiste que lo más especial es el mundo, lo espiritual. ¿Cuál no tiene más lógica que te dé toda esta bendición? Cuando entendiste que lo más importante es llegar al amor a Dios. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, ¿qué hace Dios? Te quita todos los obstáculos para que llegues a ese amor a Dios. Pero si no entendiste que ese es el objetivo, ¿por qué quitarte todos los obstáculos? ¿Se entiende la lógica? Se O sea que entiende. Se hay entiende. una lógica en la construcción de que, de que para que Dios me prometa todas estas bendiciones materiales, que son un medio para llegar a la gran finalidad, se espera de mí de Am Israel, que cuando hagamos la misma, la hagamos con esa intención. Porque como la hago con esa intención, entonces Dios me recompensa con eso. Pero si no lo hago con esa intención, ¿por qué Dios me va a recompensar eso? Si ni siquiera yo entendía que eso era lo importante. ¿Está bien? Es como que si yo haría todas las mismas técnicamente hablando, a lo mejor estaría pensando que, y sin llegar al amor y el entendimiento y el sentimiento a Dios, es como que entendería que lo terrenal es lo más importante. Entonces no estaría bien. Entonces, si Dios me daría ahora todo lo terrenal, todavía nunca entendí cuál es la finalidad. Iba a pensar, bien, y me quedo en lo terrenal, y entiendo, estaría entendiendo como que hago la misma para que Dios me dé lo terrenal. Y sería una bajada, ¿no? Estoy bajando la importancia de hacer la misma. Yo tengo que hacer la misma porque entiendo que la misma es la finalidad. Y por eso tiene sentido que Dios me quite los obstáculos para que siga en el camino correcto. ¿Se entendió? Se entendió perfecto, Raf. Se entendió Muy la bien. conexión. A veces es Me difícil parece un llegar. pasaje hermoso, ¿no? Y además, bueno, es verdad que no agarramos los otros tres pasajes, pero que los citamos, pero los otros tres pasajes son parecidos a este. Y es interesante que los otros tres pasajes también siempre encontramos la misma, la palabra lishmor. O sea que la palabra clave fue lishmor para de qué manera hacer las mismas. Y la azot es hacerlas. Me parece hermoso, ¿no? Un texto hermoso Sí. que abarca de qué manera tenemos que
servir a Hashem. ¿Querés ver si hay alguna si hay alguna misma práctica en esta perashá? No hay mucho práctico, porque es más, a ver, la verdad que todas las misbot que trae esta perashá son misbot que hoy en día no, o sea, en la época del Betamikdash, las valuaciones, si uno donó, digamos, donó lo que paga una persona, entonces cuánta plata, en verdad no donaba la persona, también hacían un cambio por dinero, entonces cuánta plata debía donar. No cambiar al animal que ya fue consagrado como ofrenda. Si era un animalito que se dedica a Dios, ya se consagraba ese, no lo podías cambiar. ¿Qué pasaba? El que reemplaza al animal que consagró como ofrenda por otro, ambos quedan consagrados. Digamos que vos decías, mira, no, al final no quiero consagrar a este, voy a cambiar a este. Entonces al final los dos eran. Porque si vos ya hiciste una promesa, no podés cambiarlo, es una falta de respeto. El diezmo de todo ganado puro, todo ganado que eran animales teorim, la obligación era que el diezmo lo daba a Hashem. O sea, ¿cuál es la idea? Como siempre, ¿no? Entender que todo viene de Hashem. Que no venda el diezmo del ganado, sino que sea comido en Jerusalén. Y mucho se debía consagrar a Dios y se comía siempre en Jerusalén. Son todos preceptos más, bueno, está bien, hace un complemento. Y así se termina el libro. Bueno, pues así terminamos esta semana y la semana que viene empezaremos con el siguiente el cuarto libro. libro, Bamidbar, en el desierto. O hay que le dicen el desierto, lo dicen números, porque hay muchos números. Al que le gustan los números, en el libro Bamidbar hay muchos números. Muy bien, entonces que tengamos el mérito de servir a Hashem de esta manera y que Besat Hashem que se cumplan todas estas promesas hermosas que la Torah promete para que a mí se vayan en el camino, que no haya más enemigos o que caigan todos los enemigos. Que como dijo, 5 persiga a 100 y 100 persigan a 10.000. Se multiplica. Muy bien. Bueno, a Israel. Muchas gracias, Raf. Seguimos la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo. Seguimos, Besat Hashem. Chao, otro abrazo.